Sí. ¿Sí? Entonces son propiedades de los inversos multiplicativos. Vamos a tomar no sé si voy a tomar, no, vamos a tomar x1 hasta xn, perdón, empezar con el campo, ¿verdad? Vamos a tomar un campo elementos distintos de cero. Entonces, que sean distintos de cero quiere decir que son distintos del cero del campo, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Del número cero real, a menos de que estuviéramos trabajando en los números reales, por ejemplo, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, tenemos varias propiedades. Sean x, y, perdón, x, y x1 hasta xn. Entonces, la primera propiedad nos dice que el inverso de x por y es lo mismo que el inverso de x por el inverso de y. Y hablo de inversos multiplicativos. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, entonces, antes que nada, para que esta parte de aquí tenga sentido, ¿sí? Nosotros sabemos que para que un elemento tenga inverso multiplicativo, tiene que ser distinto de cero, es decir, no puede ser neutroaditivo. ¿Está bien? ¿Cómo sé yo que x por y no es cero? ¿No es cero? Entonces vamos a reescribir esto como primero, ¿sí? X por y es distinto de cero, ¿sí? Y le pongo así para que vamos a hacer énfasis en que esto es lo mismo, ¿sí? Y además el inverso de x por y. Entonces, ese es lo primero. Segundo, ¿sí? Vamos a probar que si yo multiplico pues, n elementos, ¿sí? Entonces el inverso de este producto es el producto de los inversos. C. Es el que dice que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de x es x. Y de mejor no se me olviden, el inverso multiplicativo de 1 es 1. Acuérdense que este es el 1 del campo, ¿sí? También vamos a tener que el inverso multiplicativo del inverso aditivo del 1, esto es igual a menos 1, ¿no? Y finalmente, pues tenemos que el cuadrado de este es 1. Fíjense que se comporta igual como sabemos que se comportan los números racionales y los números reales, ¿sí? Ok, entonces vamos a ir probando cada uno de estos. Entonces, a ver, primero, en el primer inciso, ¿sí?
multiplicativo de x por y, tengo que asegurarme que x por y no es 0. ¿Sí está bien? Bueno, entonces vamos a proceder por contradicción. ¿Sí? Nosotros hemos tomado tanto x como y elementos del campo que son distintos de 0. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, entonces vamos a suponer que x por y es 0. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? X por y es lo mismo que 0, pero esto es lo mismo que si yo escribo x por 0. ¿Están de acuerdo? Porque ya probamos que cualquier elemento del campo multiplicado por 0 es 0. ¿Sí está bien? Ahora tengo la ley de la cancelación para el producto. ¿Sí está bien? Tengo que x por y es igual a x por 0 y x es distinto de 0. Entonces y tiene que ser 0. ¿Sí está bien? Y esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que y también es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. Por hipótesis, x es distinto de 0 y y es distinto de 0. ¿Sí? Ok. Ahora, aquí simplemente lo que estamos haciendo es un truco. ¿Cuál? Pues este de aquí. ¿Sí está bien? Entonces, ahora, por la ley de la cancelación para el producto, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Cancelar x, lo puedo hacer porque es distinto de 0, y tiene que ser igual a 0. Y esto es una contradicción. Sí, se han usado este símbolo, ¿no? En los otros clases, ¿no? ¿Sí? Ya que y es distinto. La contradicción la obtuvimos al suponer que x por y era 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de ser cierto? Que x por y es distinto de 0. ¿Sí está bien? Ok. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta igualdad? El lado izquierdo, este es el símbolo que representa al inverso multiplicativo de x por y. ¿Sí? Y lo que queremos probar es que el inverso multiplicativo de x multiplicado por el inverso multiplicativo de y es precisamente el inverso multiplicativo de x por y. Así es como se lee esta igualdad. ¿Sí? Ok, entonces, pues yo lo que tengo que hacer es probar que este producto, x a la menos 1 por y a la menos 1, es inverso multiplicativo de x por y. Y después usar el hecho de que el inverso multiplicativo es único, entonces tiene que ser este. ¿Sí está bien? Ok. ¿Ya puedo borrar del lado derecho? Ah, no, del lado izquierdo, ¿no? Bueno, entonces, para mostrar que xy a la menos 1 es igual a x a la menos 1 por y a la menos 1, basta
Si no tuviera la asociatividad, pues ahí me quedo parada. ¿Sí? Ok, entonces, aquí lo primero es que uso también que el producto es conmutativo. Entonces, en lugar de escribir x por y, escribo y por x. ¿Sí? Entonces, esto es igual a y por x a la menos 1 por y a la menos 1. ¿Sí? Y ahora uso la asociatividad. ¿Sí? Entonces, esto es igual a y por x a la menos 1 por y a la menos 1. ¿Sí? Bueno. Luego uso el hecho de que x por x a la menos 1 es igual a 1. Entonces esto es x por 1 por y a la menos 1. ¿Sí? Y después, uno por cualquier cosa me lo deja, en lugar de x. Perdón, aquí. Esto es y. Entonces, y después esto es igual a y por y a la menos 1, que es igual a. Entonces usamos conmutatividad y asociatividad del producto para hacer esto. ¿Ok? Entonces ya con esto mostramos que x a la menos 1 por y a la menos 1 es inverso multiplicativo de x por y. Y como es único, pues entonces tiene que ser este, que es el inverso multiplicativo de x por y. ¿Ok? Entonces ahora el inciso B, ¿me recuerdan qué dice? ¿Puedo ya borrar el lado derecho? ¿Sí? ¿Qué dice el inciso B? Ya sí, sí. El inverso de un producto es el producto de los inversos, es lo que me está diciendo esta igualdad, ¿ok? Sí. Bueno. Y esto, bueno, es para cualquier número, para cualquier cantidad de elementos que yo tenga, ¿no? Finita. Okay. ¿Cómo hacemos? ¿A quién se le ocurre cómo se hace? Pues supongo que de la misma manera que lo hicimos en la demostración anterior, simplemente vamos elemento a elemento viendo que se van convirtiendo en el 1 del campo. Y al final pues va a cumplirse de la misma manera que terminamos en la anterior. O sea, tu idea es, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo separo? ¿Qué? ¿Quiénes llevaron superior 1? Todos. ¿Quiénes han visto inducción? ¿Sí? Cuando yo quiero probar una propiedad o algo que involucra que esa propiedad se cumple para cada número natural n, entonces generalmente eso se prueba por inducción. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues para que esto no es que no tenga sentido para n igual a 1. Para n igual a 1, pues lo único que estoy diciendo es que x1 a la menos 1 es igual a x1 a la menos 1. ¿Sí? Es decir, verde es verde, pero pues no quiere decir que no sea cierto. ¿Saben? Donde se pone ya interesante es a partir de n igual a 2. ¿Sí está bien? Entonces, para n igual a 2, es que x1 por x2 es el inverso multiplicativo de x1 por x2 es x1 por x2 a la menos 1, que es el primer inciso que probamos. El caso n igual a 2. O sea, este nos sirve como la base de inducción. Esta es la base de la inducción. ¿Sí lo ven? Y entonces, ya después nada más digo, bueno, voy a suponer que es cierto para n. O supongo que es cierto para n menos 1. O sea, da lo mismo. ¿Sí? Si supongo que es cierto para n menos 1, entonces tengo que probar que es cierto para n. ¿Sí? Si supongo que es cierto para n, entonces tengo que probarlo para el que sigue, n más 1. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, procedemos por inducción, ¿no?
2, ¿sí? Porque el caso n igual a 1 es trivial. Ok, bueno, entonces, n igual a 1, ¿sí? Es el inciso A. N igual a 2, ¿no? No, n igual a 2, perdón, sí. N igual a 2 es el inciso A. ¿Sí el inciso A? ¿O ¿sí? Ah, es el inciso A. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es la hipótesis de inducción? ¿Sí conocen esta abreviación así, nada más? Hipótesis de inducción, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿cierto? Para n menos 1, ¿sí? Entonces, cuando muy chiquito n menos 1, como estoy en n igual a partir de 2, entonces cuando muy chiquito n menos 1 es 1. ¿Sí está bien? Que se cumple. Ok. Bueno, entonces, es decir, que x1 por x2 por xn menos 1 a la menos 1, esto es igual a x1 a la menos 1 por x2 a la menos 1 por xn menos 1 a la menos 1. ¿Ok? Esa es mi hipótesis de inducción. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Sí? Sí. ¿Qué quieren probar? ¿Cuál es su objetivo? Para que no se pierdan, ¿sí? No se desvíen. ¿Ok? Entonces ahora ustedes quieren probar que x1 por x2 por xn a la menos 1, esto es x1 a la menos 1 por xn a la menos 1. Bueno, entonces, vamos a tomar y igual a x1 por x2 por xn a la menos 1. ¿Sí está bien? Ok. Entonces, eso nada más para que se vea más bonito, ¿no? Entonces, x1 por x2 por xn a la menos 1 a la menos 1, ¿sí? Pues es lo mismo que poner y por xn, ¿sí? Perdón, aquí me pasó. Una letra. x1, xn a la menos 1. Tengo aquí ese es y, ¿sí? Por xn a la menos 1. ¿Sí? Por el caso, por la base de inducción, ¿sí? Esto es igual a y a la menos 1 por x a la menos 1. ¿Sí está bien? Profesor, no la Y aquí afuera. Y por xn. ¿Qué? La Y, que está en la menos 1, no iría afuera. Entonces, la Y. No está todo elevado a la menos 1. A ver, ¿qué es lo que quiero probar? Que esto a la menos 1 es este producto de acá. ¿Sí? Ahora, yo me agarré los primeros n menos 1, el producto, y le llamé y. Entonces, este producto de acá, que es x1, x2, hasta xn menos 1 por xn, ¿sí? Esto, pues es lo mismo que poner y por xn, ¿ok? Entonces, esto a la menos 1 es y por xn a la menos 1. Y uso el inciso A, o lo que es lo mismo, la base de la inducción. ¿Sí está bien? Esto es y a la menos 1 por xn a la menos 1. ¿Ok? Y luego vuelvo a sustituir quién es y. ¿Ok? Este igual es como la continuación de aquí, ¿verdad? Donde está el Sí, de arriba. de acá. Si quiero se lo pongo así. De aquí paso aquí. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es para el caso cuando tengo dos factores. ¿Ok? Que ya lo probé. ¿Ok? Entonces, y luego vuelvo a sustituir y.
Esto va a ser x1, x2 por xn menos 1 a la menos 1 por xn a la menos 1. ¿Ok? Y después, ¿qué hago? Para esta igualdad lo que uso es la hipótesis de inducción. ¿Sí? La hipótesis de inducción que me dice que esto de aquí, este que está acá, es el producto de los inversos. ¿Sí? Entonces esto es igual a x1 a la menos 1 por x2 a la menos 1 por xn menos 1 a la menos 1 por xn a la menos 1. ¿Ok? Y acabamos. Entonces el inciso B ya está. ¿Qué tan bien andan en inducción? Se vale decir mal. O sea, ¿cuántas cosas, cuántos ejercicios se han puesto a hacer de inducción? No los que le dejan en clase, sino ustedes se dan un libro y para practicar. Entonces voy a incluir algunos ejercicios de inducción en la tarea. ¿Sí? Porque pues ya más adelante dentro de la teoría pues vamos a usar inducción como el pan de cada día o como si fuera algo ya que deben de manejar bien, digamos, ¿no? Ok, entonces para el inciso C, ya no me acuerdo qué decía. El inverso del inverso es... Ah, ok. Queremos probar que x es el inverso de x a la menos 1. Pónganlo con palabras para que tome sentido y no nada más sea así como un simbolerio, ¿sí? Entonces queremos probar que el inverso multiplicativo de x a la menos 1 es x. Bueno, si yo quiero probar eso, entonces ¿qué tengo que hacer para mostrarlo? Mostrar que x, al multiplicarlo por x menos 1, me da 1. ¿Sí está bien? Esto es cierto. Pues x por x a la menos 1 es 1, ya que x a la menos 1 es el inverso de x. ¿Ok? Bueno. Y como el inverso multiplicativo de x a la menos 1 es único, entonces x tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Y por unicidad, el inverso multiplicativo de x a la menos 1, tenemos que x es igual a x a la menos 1. Menos 1, número de los 1, BCD. Ya puedo borrar esta lista. Así no. Estoy diciendo que por unicidad del inverso multiplicativo de x a la menos 1 tenemos ya que es A ver, para ver que x cumple esto, ¿sí? Esto es lo que quiero hacer, es probar que el inverso multiplicativo de x a la menos 1 es x. Es lo que me está diciendo esta igualdad. ¿Sí está bien? Ok. Pero para probar que el inverso multiplicativo de x a la menos 1 es x, tengo que probar que x a la menos 1 por x es 1. ¿Sí? Pero x a la menos 1 por x es 1, porque x a la menos 1 es el inverso de x. ¿Ok?
Ok, bueno. Entonces estoy mostrando que x es un inverso multiplicativo de x a la menos 1. Pero ya sabemos que los elementos distintos de 0 solo pueden tener un solo inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, x estamos mostrando que es inverso multiplicativo de x a la menos 1. ¿Ok? Y nada más hay uno, y es este, entonces x tiene que ser este. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok. Ahorita vamos a usar los mismos argumentos en lo que falta por probar. ¿Sí? Alguien dígame, ¿qué dice esta igualdad? Y no me digan que 1 a la menos 1 es igual a 1, no. O sea, ¿qué significa esa igualdad? El 1 es su propio inverso. Que el 1 es su propio inverso. Que el 1 es su propio inverso. Ok. Eso sería que 1 es lo mismo que el inverso multiplicativo de 1, ¿no? ¿Sí? Ok. Porque ¿cómo probamos esto? ¿Eso por qué es cierto? Hay que demostrar que el inverso de la unidad de campo por la unidad de campo es igual a 1 del campo. Pero es cierto que 1 por 1 es 1, ¿no? ¿Sí? Entonces esta igualdad es cierta. Pues 1 por 1 es 1, ¿no? Y por unicidad. Y tiene por que cumplir. unicidad. Esa sería la primera parte. Luego había que probar que menos 1 a la menos 1, ok. La otra parte, ¿sí? Es probar, ahora tomo el inverso aditivo de 1 y tomo su inverso multiplicativo. ¿Sí está bien? Entonces, como 1 es distinto de 0, porque es parte de lo que pedimos en los axiomas, pues entonces el inverso también, ¿no? El inverso aditivo. Menos 1 no puede ser 0. ¿Ok? Bueno, ¿y esto qué es lo que íbamos a probar? ¿Esto es igual a qué? A 1. ¿1? Menos 1. A ver, eso lo que estamos diciendo es que el inverso aditivo de 1 es igual al inverso multiplicativo del mismo. ¿Sí está bien? Y para que eso sea cierto, ¿qué tenemos que probar? Que menos 1 por menos 1 es 1. ¿Sí? Bueno, es cierto. Le vamos a poner otra vez. Por unicidad, pero ya saben de quién. Y que menos 1 por menos 1 es 1. Y este es el teorema anterior que vimos, parte del teorema anterior, ¿sí? Que fueron las leyes de los signos, ¿se acuerdan? Que probamos que menos A, que el inverso aditivo de A por B, es decir, menos A, menos por AB, es lo mismo que A por menos B, que es lo mismo que B por menos A. Entonces, así es esto, ¿no? Entonces, menos 1 por menos 1, pues es 1. ¿Ok? Bueno, y el último es que menos 1 al cuadrado es 1. ¿Cómo estoy de tiempo? Faltan 22. Ah, ok. Y menos 1 al
faltaba poner que esto es menos 1 por menos 1, ¿sí? Y esto es igual a 1. Pero de hecho ya lo usamos, ¿no? Ya lo conocemos precisamente por lo anterior, el teorema anterior, ¿sí? El que se refería a inversos aditivos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese, no? Habíamos puesto menos A por B, es lo mismo que A por menos B, es lo mismo que menos A por B, ¿no? Okay. Bueno, ok, ¿cómo van con los? ¿Vieron el video de los números complejos? Bueno, una historia de cómo surgieron los números complejos, por lo menos la idea de números complejos o lo que son los números imaginarios, ¿no? ¿Sí? Además, bueno, luego les voy a mandar otro video de un señor español, bueno, un profesor español, que bueno, a mí me mata de la risa, ¿no? Por la forma en cómo relata las cosas. Ok, entonces, ¿en qué van en complejos? Serafín, ¿qué han visto? Vimos que era un campo, la norma y el argumento. ¿Ya saben cómo encontrar el inverso de un complejo distinto de cero? Lo puse en las notas. ¿Eh? Lo hicimos en clase y lo puse en las notas. Ah, ok. Bueno. Entonces ya tienen clarísimo que los números complejos son un campo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, con este no se metieron, ¿verdad? No, ese no. Vamos a tomar P un número primo. ¿En qué número voy? En el 2, ¿no? Vamos a denotar por Q de la raíz de P el conjunto de todos los números reales de la forma A más B raíz de P, donde A y B son números racionales. Ok. Fíjense que para empezar, esto es un subconjunto de los números reales, ¿sí? Raíz de P es un número real, que de hecho es irracional, no es un racional. ¿Están de acuerdo? Ahorita me dicen cómo se prueba eso. Ok. Entonces, estoy sumando un racional más un racional por raíz de P. Lo que yo obtengo, pues, es un número real, a secas. ¿Sí? Que tiene esta forma. ¿Sí? Esta forma muy especial. No todos los números reales los puedo expresar en esta forma. ¿Están de acuerdo? Así que este es un subconjunto propio de los números reales. ¿Sí? Bueno, para que esto sea un campo, este conjunto sea un campo, necesito dos operaciones, ¿no? O dos funciones. Una que funcione como suma y otra como producto. ¿Sí? Bueno, pero ya tengo aquí la suma de números reales. Todos los que están aquí son números reales, entonces los puedo sumar como números reales. ¿Sí? Y los puedo multiplicar como números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, la suma, digamos, tomo dos elementos de aquí y los sumo. ¿Sí? Yo sé que lo que obtenga va a ser un número real, pero para que esto sea un campo, el resultado de sumarlos tiene que ser otro elemento de este conjunto. Porque acuérdense que la operación tiene que ir del producto cartesiano del conjunto en el conjunto, ¿no? Entonces esto tiene que estar aquí. ¿Sí está bien? Es decir, que la suma de números reales restringida a este conjunto, ¿sí?, me da
elementos de este conjunto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama decir que este conjunto es cerrado bajo la suma de números reales. Es lo mismo que decir eso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver que efectivamente es eso. ¿Sí? Tenemos que A más B raíz de P, si yo tomo dos elementos aquí, entonces al sumarlo, pues lo sumo como se suman números reales, ¿no? Entonces, pues lo voy a acomodar de manera que se vea bien, ¿no? Entonces, pues sumo A1 más A2, primero las partes que no están multiplicadas por raíz de P, ¿sí? Y después, eso me queda como B1 más B2 por raíz de P. Y lo puedo hacer porque yo sé que en los números reales puedo asociar, es decir, puedo usar la ley distributiva, ¿ok? Entonces, fíjense que al sumar dos elementos de esta forma, vuelvo a obtener un elemento de esta forma. ¿Por qué? A1 y A2 son números racionales. Si los sumo, obtengo otra vez un número racional. Y este B1 más B2 también, por la misma razón, es un número racional. Entonces, lo expresé como un racional más un racional por raíz de P. Es decir, está aquí. Entonces, este conjunto es cerrado bajo la suma de los números reales. Es decir, efectivamente tengo esta función. ¿Sí está bien? Ok. Lo mismo pasa con el producto. ¿Puedo borrar esto? Entonces, en principio, pues yo restringo el producto nada más a elementos de este conjunto, ¿no? Solo tomo elementos de ese conjunto. Entonces, mi producto, pues, va a ir de Q de la raíz de P, Q de la raíz de P, pero yo deseo o espero que esto tenga como codominio, esta función tenga como codominio otra vez Q de la raíz de P. ¿Sí? Que esto suceda es lo mismo que decir que Q de la raíz de P es cerrado bajo el producto de números reales. ¿Sí está bien? Entonces vamos a ver que efectivamente es así, que es lo que era multiplicar, pero bueno, ¿puedo borrar esto de aquí? Entonces aquí ya es producto. Aquí estoy multiplicando, pongo el paréntesis nomás más para acá. Entonces esto es A1 por A2, que flojera, pero bueno, A1 por B2, raíz de P, más B1 A2, ¿qué hice? B1 a ver, ya me estoy equivocando, A1 por A2, A1 B2, raíz de P, más B1 A2, raíz de P, más B1 B2, 2 por P, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos va a quedar como A1 por A2, más B1 por B2 por P, más A1 B2, más B1 A2 por la raíz. Bueno, esta suma que tengo aquí es un número racional, porque A1, A2, B1, B2 y P son números racionales, ¿sí? Y lo mismo esto que tengo acá. Entonces, al multiplicarlos, vuelvo a obtener un elemento que está en Q de la raíz de P. Eso me está diciendo que esta función, que es la suma de números reales, restringida a Q de la raíz de P, tiene como codominio Q de la raíz de P. Entonces tengo mis operaciones, mis funciones como las necesito, ¿sí? Para poder tener un campo. Okay. Ahora, ya no tengo que probar
que la suma es conmutativa, es asociativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sé que la suma de números reales es asociativa y conmutativa, ¿sí? En particular, la operación que estoy usando es la suma de números reales, ¿sí está bien? Entonces ya sé que es asociativa y conmutativa. Ahora, lo que sí es importante es saber qué pasa con el neutro aditivo, que es el cero, ¿sí? Y los inversos aditivos. También quiero que vivan aquí, ¿sí está bien? Entonces, el cero está aquí. ¿Por qué? Porque el cero es 0 más 0 raíz de p. ¿Sí está bien? Voy a borrar esto. Pues el 0 lo podemos escribir como 0 más 0 raíz de p. Si yo tomo a más b raíz de p, su inverso aditivo pues ya sé que es un número real, pero yo quiero que sea también de esta forma, ¿no? ¿Cuál es su inverso aditivo? Es menos a menos b raíz de p. Pues también está en q de la raíz de p. ¿Por qué? Porque menos a es racional y menos b es racional, porque a y b son racionales. ¿Sí está bien? Esta propiedad de que si el inverso, que si tengo un elemento acá, entonces su inverso aditivo también está aquí, estamos diciendo que el q de la raíz de p es cerrado bajo inversos aditivos. ¿Sí? Es decir, el inverso aditivo de un elemento de aquí también es otra vez un elemento de aquí. Ahora, ¿qué pasa con el 1? Yo quiero que el 1 también pertenezca a este conjunto. El 1 real, ¿no? El número 1 real. Díganme por qué está en q de la raíz de p. ¿Me lo puedo expresar como? Raíz de p, ¿no? Y eso ya me dice que está acá. ¿Sí está bien? Ok. Ahora, ¿cómo estoy de tiempo? 11 minutos. 11 minutos. Ok. Ahora, ¿qué nos falta? Los inversos multiplicativos. ¿Sí? Bueno. Ahora también queremos que si a más b raíz de p es distinto de 0, ¿sí? El inverso multiplicativo, perdón, sí, el inverso multiplicativo de este, queremos que esté en q de la raíz de p. Es decir, este conjunto queremos que sea cerrado bajo inversos multiplicativos. Y ya con eso entonces ya vamos a saber que es un campo. ¿Sí está bien? ¿Por qué? Porque el producto que estoy usando también es el producto de números reales. Y ya sabemos que ese producto es asociativo y conmutativo. ¿Sí está bien? Y que vale la ley distributiva. Ok, entonces, ¿cuál es el inverso de este elemento? ¿Tarea? Pues uno entre eso mismo, ¿no? No, eso es un símbolo. Bueno, pero pues eso. ¿No? Le tienes que decir cuáles, o sea, quiénes son, cómo son los números. O sea, nosotros tenemos que ver que este número, el inverso, lo puedo expresar como un racional más otro racional por raíz de p, ¿sí? Escribirlo como 1 entre a más b raíz de p, dices, ok, sí es el inverso, pero es un símbolo, ¿sí? No me está diciendo quién es, ¿ok?
Ya vimos que el inverso de una suma es la suma de los inversos. No, eso es lo de producto. No, pero aquí yo estoy buscando el inverso multiplicativo. Es A menos B raíz de P multiplicado por el inverso multiplicativo de A cuadrado más B cuadrado más P. A ver, A menos B raíz de P o A menos B raíz de P. A menos B raíz de P. Ok, ajá. A menos B raíz de P entre A cuadrada más B cuadrada P Ajá. entre A cuadrada más B cuadrada P. ¿Sí? Es decir, es A entre esto y B entre esto. Y esto por raíz de P, ¿no? Bueno, multipliquen este por A más B raíz de P y les va a dar 1. ¿Sí? Este es el inverso. Y si lo piensan en los complejos, pues aquí en lugar de poner raíz de P es A menos BI entre A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿quiénes me dijeron que estaban llevando teoría de números? Bueno, van a estudiar este tipo de cosas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues ya sabemos que este es un campo. Entonces, yo tenía la intención de ver de manera más general los campos primos, pero pues bueno, finalmente este no es un curso de superior 2, ¿no? Entonces, ya vimos nuestro ejemplo de Z2. Si pueden, o sea, después de ver los complejos, ven Z3 nada más para que construyan la tabla, todavía es chiquita, ¿sí? Y bueno, y ya más adelante ustedes verán, o en algún otro curso, que pueden hacer lo mismo con 5 elementos, con 7 elementos, con 11 elementos, con 13, con 17, con 19 y los que siguen. Mientras sea primo, van a poder construir un campo con ese número de elementos. ¿Sí? Ok. Y para entonces ya también pasar a ¿cómo se llama? A solución de sistemas, de matrices. Con números Bueno, no. Con números que no sean primos no se puede entonces. Sí se puede construir algo, pero que no va a ser campo. Okay. ¿Sí? Le va a fallar la existencia de inversos multiplicativos. ¿Sí? Ok, entonces a ver, ya casi para terminar, pero ya se acabó creo que la hora, pues quería yo ver algo de potencias, ¿no? Si yo tomo un elemento X distinto de 0, piensen en los números reales, ¿sí? Y no le voy a llamar X, le voy a llamar A. Entonces, bueno, en la primaria, no es cierto, en la secundaria nos dijeron que ¿qué significaba A cuadrada, A cúbica, A la cuarta, A la 0, etcétera, ¿no? Y pues, no, sí sabían y nos dijeron, A la 0 es 1. ¿Por qué? Pues porque así decimos que va a ser, ¿no? Y después se definieron estas potencias recursivamente. A la 1 es 1, ¿sí? Y A la n va a ser A la n menos 1 por A. Es decir, lo obtienes recursivamente, ¿sí? Luego lo vamos a hacer en un campo. Vamos a definir las potencias de un elemento distinto de 0. En este caso, bueno, son potencias mayores o iguales que 0. Pero también vamos a poder definir las potencias negativas, ¿sí? Entonces, pues, y vamos a ver qué propiedades tienen eso. Y otra vez vamos a hacer inducción y es una inducción un poquito más elaborada, ¿no? Que es lo que llamamos doble inducción, ¿sí? Entonces, para hacer ese último, ya con eso cerramos el tema de campos, ¿sí? Y ya yo creo que el viernes ya empezamos con sistemas de ecuaciones. Entonces, el miércoles ya tienen la tarea. Cualquier duda que tengan, pues en el chat o generalmente me tardo más en ver lo que sale en Classroom, ¿no? En el chat es mucho más fácil que lo vea yo rápido. Entonces, nos vemos el miércoles. No, vete.